Se puede ver, ¿no, doctor? Perfectamente. Buenas tardes, doctor, compañeros. Me tocó exponer la clasificación del tumor de Wilms. Primeramente, como sabemos, el tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente en la infancia, por lo que debemos evitar que lleguen a estos estadios más graves, como se puede ver en la imagen. La clasificación del tumor de Wilms se basa en los estadios, esto según el extendido anatómico del tumor, sin tener en consideración marcadores genéticos, fisiológicos o biológicos. Existen dos clasificaciones, una según la National Wilms Tumor Study, que con sus siglas NWTS. Este sistema se basa en la evaluación quirúrgica antes de la administración de la quimioterapia. Esta se utiliza más en Estados Unidos y en Canadá. Y la otra es la clasificación según la International Society of Pediatric Oncology, sus siglas CIOP. Este sistema se basa en la evaluación quirúrgica posterior a la quimioterapia y es ampliamente usada en Europa. Aquí podemos ver las dos distintas clasificaciones. Vamos a ver, según la National Wilms Tumor Study, el estadio 1 se describe como el tumor limitado al riñón y completamente resecado, cápsula renal intacta, tumor no roto antes o durante su extirpación, sin tumor residual aparente. En cambio, en la clasificación por CIOP, el tumor está limitado al riñón y rodeado por una pseudocápsula fibrosa. Si estuviera fuera del contorno normal del riñón, la cápsula renal, la pseudocápsula puede estar infiltrada por tumor, pero sin su característica y el tumor completamente resecado. También el tumor puede estar protuyendo dentro del sistema pélvico y extenderse dentro del uréter, pero sin infiltrar sus paredes. Los vasos del seno renal no están afectados. Puede estar presente la afección de los vasos intrarrenales. En el estadio 2, según la NWTS, el tumor se extiende más allá del riñón, pero completamente resecado, con cápsula renal rota, con extensión regional del tumor en el flanco, sin tumor residual en los márgenes quirúrgicos. En cambio, en la clasificación de CIOP, en el estadio 2 tenemos el tumor se extiende fuera del riñón o penetra a través de la cápsula y o pseudocápsula fibrosa renal en la grasa perirenal, pero es resecado completamente. También el tumor infiltra el seno renal y o invade los vasos sanguíneos o linfáticos fuera del parénquima renal. También el tumor infiltra órganos adyacentes o la vena cava. Para el estadio 3, en la primera, el tumor residual no es hematógeno, confinado al flanco con uno o más de los siguientes. Se puede ver los ganglios en el hilo renal, periaórticos o más allá. Contaminación peritoneal difusa o más allá del flanco, implantes peritoneales, tumor más allá de los márgenes quirúrgicos o infiltración local a estructuras vitales. En la clasificación de CIOP, en el estadio 3, también es una extirpación completa del tumor que se extiende más allá de los márgenes de resección, cualquier ganglio linfático abdominal afectado, rotura tumoral anterior o intraoperatoria, el tumor ha penetrado a través de la superficie peritoneal, presencia de implantes tumorales en la superficie peritoneal, trombo tumoral presente en los márgenes de resección de los vasos o del uréter,
troceado o estripado en varias por el cirujano. Tumor biopsiado quirúrgicamente previo a la quimioterapia preoperatoria o a la cirugía. También cabe destacar la presencia de tumor necrosado o de cambios inducidos por la quimioterapia en un ganglio linfático o en los márgenes de resección. Es considerado como prueba de que había ha habido previamente el tumor con restos microscópicos y por lo tanto el tumor también es asignado al estadio 3 según la clasificación del CIOP. Para el estadio 4, en ambas clasificaciones existe una metástasis hematógena, ya sea al pulmón, hígado, huesos o cerebro. Igualmente en el estadio 4 se caracteriza porque hay tumores renales bilaterales al momento del diagnóstico. Eso sería. Muy bien, vuelve a la tesis diapositiva, por favor. Ya. Estimados alumnos, sáquenle una fotografía a esto para que tengan como respaldo, pero sin embargo, si ustedes se fijan, la clasificación la primera clasificación que de la National Williams Tumor Study es la que yo les he dado. Y la otra es un poco más compleja, ¿no? Que es de la cuestión pediátrica. De todas formas, tengan una fotografía de ambas para tener un estudio comparativo y darse cuenta en realidad de qué se trata, ¿ya? Tómenle una fotografía. El trabajo me lo mandas a mi WhatsApp y lo subes al campus también, ¿ok? Muy bien, está perfecto. Creo que eso es lo que queríamos ver. Si hay alguna pregunta de la sala, por favor. Ya, muy bien. Avancemos. Ya he vuelto, ya soy anfitrión, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Seguiremos con la parte oncológica, pues en eso andamos. A ver. De nuevo. Hay algo mal aquí. De nuevo. Como verán, entonces, esta parte es un poquito más compleja, ¿no? No es tan simple como las partes que hemos visto, la parte teórica que hemos visto de principio. Aquí se mete una cosa que no debe. Bueno, hoy día vamos a concluir nuestra clase viendo lo que es, pero caramba, esto. Bueno, el cáncer renal no solamente afecta al mismo parénquima, como hemos visto, también hay tumores del urotel. Como habíamos visto en la clasificación principal, ¿se acuerdan el origen del epitelio tubular, del epitelio de transición, etcétera? Bueno, hemos visto la clasificación cáncer, en realidad que esto es el cáncer de la vía excretora. No es el mismo tumor del mismo riñón excretora, que tiene un porcentaje más bajo, es evidente. Es muy bajo el porcentaje de estos tumores, pero alguna vez nos hemos llevado la sorpresa de que al hacer la anatomía patológica nos hemos encontrado con que es un cáncer de vía excretora y no cáncer renal.
Lo que pasa es que a veces los tumores avanzan tanto, invaden tantos riñones que no se puede diferenciar imagenológicamente si es de pelvis o si es del mismo riñón propiamente, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora nos vamos a adentrar en este tema, que es el cáncer de pelvis y ureter. No se olviden ustedes que el urotelio es el epitelio que recubre la estructura completa más vejiga. Es el mismo epitelio. Es un epitelio de transición. Eso tienen que tener en cuenta. Por favor, apaguen ese micrófono, hay alguien que está de por medio. Ya. ¿Quién está con el micrófono abierto? Pues por favor, a ver, fíjense. Estamos oyendo unos niños que están gritando ahí. Por favor, apaguen, ¿ya? No me dejan pasar clase. Bueno. Cánceres de células transicionales. Aproximadamente, solamente el 10% son escamos celulares. Esos son más raros todavía. Pero yo lo que les quiero decir es que el epitelio que recubre cáliz, pelvis, ureter y vejiga es de una misma estirpe histórica, es de células transicionales. A todo este epitelio se llama urotelio, eso tengan en cuenta. ¿Ya? Bueno. Representan más del 5% de los cánceres renales, o sea que es muy baja su incidencia, ¿no? Y de las vías urinarias altas y el 1% de los genitourinarios, es muy bajo. Menos del 15% son escamos celulares, o sea que el 85 a 90% son de células transicionales. Como dice aquí, 90% son carcinomas de células de transición, que son las células típicas del epitelio, que vuelvo a repetir, recubre cálices, pelvis, ureter y vejiga. Afectan más a varones que mujeres en una relación de 3:1, más, sobre todo en mayores de 65 años, ¿ya? Y pueden ser curables siempre y cuando sean superficiales y se limiten a la pelvis renal o ureter. Ya si el tumor ha avanzado y ha invadido todos los riñones, es otro tema. Le dije que los tumores de vía excresora pueden dar un implante en vejiga más o menos en el 30 y 50% de los casos. ¿Por qué es una incidencia tan alta? Porque lógicamente la orina viene pues de arriba hacia abajo y acarrea estas células tumorales y pueden implantarse en la vejiga. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Más o menos son los mismos que para el cáncer de vejiga, que va a ser la próxima clase que vamos a ver. Principalmente uno de los factores más importantes, ¿ya? Uno de los factores más importantes es el tabaquismo. El tabaquismo. Pero también pueden ser producidos por nefropatía por analgésicos, exposición a tintes y químicos. Esto también está descrito en el cáncer de vejiga. Los que trabajan con anilinas, por ejemplo, fábricas de textiles, donde usan colorantes. Esa gente que está en permanente contacto con colorantes, los pintores, ellos pueden tener una predisposición a este tipo de cáncer. No solamente pelvis ureter, sino también de vejiga, como vamos a ver después. Y por supuesto, pacientes con antecedentes de CAB de vejiga. Etiología desconocida se ve también muchas veces. Ustedes saben que en realidad todos los cánceres
son multifactoriales. No siempre es un factor el que incide en esto, ¿no? Son muchos que se suman y dan origen a este tipo. Y hay veces que no se puede identificar el factor. Yo he tenido pacientes con este tipo de patologías que nunca han fumado, nunca han estado con textiles, nunca han tomado analgésicos. Bueno, eso ya es innato de cada persona. Bien, ¿cuál es el síntoma más importante en este tipo de cáncer? El síntoma más importante, o el que más se presenta, es la hematuria. Todo paciente mayor, no hablemos de un muchacho de 20 años, un paciente de 20 años no va a tener este tipo de patologías, pero gente grande con un sangrado, hay que pensar siempre que puede haber un neo por ahí dando vueltas. Si no es renal, puede ser de vía excretora. Entonces la hematuria, con eliminación de coágulos, a veces la hematuria es intermitente, otras veces permanente, y es una hematuria total. Como viene de arriba, no puede ser ni inicial ni terminal, generalmente es una hematuria total. También otro síntoma importante es la lumbalgia. ¿Por qué? Porque ahí se forman coágulos, el riñón se taponea y se dilata y produce dolor. Asemeja a un cólico renal. El resto de los síntomas pueden ser o no pueden ser. Pero lógicamente, estos síntomas, que son propios de cualquier patología neoplásica, pueden estar presentes. Fatiga, desgano, decaimiento, pérdida de peso, anemia. La anemia, el paciente se anemiza porque va perdiendo permanentemente sangre por el aparato urinario. Y una masa palpable alguna vez cuando el tumor es muy grande, pero eso es muy, 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 muy raro. Evolutivamente hay 4 etapas. El cáncer localizado, el cáncer regional, cáncer con metástasis y el recurrente. Lo que quiero decirles es que este tipo de cánceres, sobre todo de vía excretora y de vejiga, son muy recurrentes. Se resuelve el problema y puede recurrir. ¿Por qué? Porque todo el epitelio puede estar enfermo. No solo en el lugar donde se ha producido el nacimiento, si ya depende del tumor, ¿sí? Sino el resto del epitelio puede tener lo que se llama un carcinoma in situ, que no se lo detecta hasta que no evoluciona como tumor, o a no ser que se tome una biopsia. Esto sucede más en la vejiga, porque la vía excretora es bien difícil, ¿no? Entonces es más complicado. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en estos pacientes? El primer elemento de diagnóstico, lógicamente, es el laboratorio que les va a demostrar la presencia de abundantes hematíes en la orina. Si hay abundantes hematíes y no hay infección urinaria, ustedes pueden pedir lo que se llama la citología urinaria, es decir, el Papa Nicolau en orina, que consiste en tomar muestras de orina y mandar a analizar y buscar células neoplásicas. Es uno de los elementos, la citología. Y lógicamente ustedes ya saben que la ecografía es un elemento fundamental en el diagnóstico de cualquier patología neoplásica en el aparato urinario. Ya con esto, la ecografía, ¿qué les va a demostrar? Les va a demostrar la presencia de una masa ocupante de espacio que puede estar en la pelvis, puede estar en los cálices, ¿no es cierto? En el uréter es difícil hacer una ecografía, el uréter generalmente no se ve. En el uréter no se ve. Bien. Pero ante la sospecha, se hace ya un estudio contrastado. Y el estudio contrastado puede ser el urograma excretor, que es fundamental, como pueden ver en esta radiografía de aquí al lado. La vamos a agrandar un poquito. Y van a ver que el uréter, en su tercio medio, aquí, tiene una falta de relleno parcial del uréter donde se sospecha que estuviera enquistado el tumor. Y eso está produciendo una uronefrosis. ¿Ven ustedes acá?
Bien, ecografía, urograma o tomografía. Con eso ustedes hacen el diagnóstico. Ya el urólogo tendrá que hacer el resto de los análisis para confirmar el diagnóstico. Uno de los exámenes que podemos hacer en sospecha de un tumor de uréter es hacer una pielografía ascendente, que consiste en cateterizar el uréter e inyectar con un traste hasta el riñón para ver la presencia o no de un tumor. Si tienen duda o para confirmar, se hace lo que se llama la ureteroscopía, es decir, a ver qué ha pasado aquí. Con el ureteroscopio entramos por el uréter y vamos a ir a verificar la presencia o no del tumor en el uréter. Y se puede tomar incluso una biopsia. Bien. Es obligatorio del urólogo hacer una cistoscopía. ¿Por qué? Porque habiendo un tumor arriba, es probable que haya siembra en vejiga. Hay que descartar que vejiga no tenga tumor. Es más, habría que tomar una biopsia de vejiga en forma, digamos, ordenada, de cara anterior, posterior y caras laterales, para descartar la presencia de tumor o de carcinoma in situ. ¿Qué es el carcinoma in situ? Eso ya vamos a ver en vejiga. Debíamos haber empezado por vejiga, pero bueno, ya hemos empezado para allá. Carcinoma in situ quiere decir que son células que están alteradas, que ya tienen trastorno neoplásico, pero que todavía no han formado tumor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa vejiga en cualquier rato va a eclosionar y va a formar tumor. ¿Ven? Hasta aquí me están entendiendo, ¿no? Sí, doctor. Sí, Bien. doctor. El tratamiento. Bueno, entonces ya hemos visto cuál es la sintomatología, el diagnóstico y ahora veamos de qué se trata el tratamiento. Dependiendo dónde esté el tumor, cuán grande sea, etcétera, ¿no es cierto? Desde la cirugía endoscópica, porque se puede hacer cirugía endoscópica de pelvis, se puede hacer cirugía endoscópica con el ureteroscopio. Con el ureteroscopio se entra hasta la pelvis, sobre todo con el flexible, y con el electrobisturí se puede resecar el tumor, siempre y cuando no sea un tumor muy grande. Si es en uréter, se puede hacer una ureterectomía parcial. Pero cuando ya el tumor es más grande, lo que se indica es la nefroureterectomía, con un collar de vejiga. A ver, eso les voy a explicar. Este es el riñón, este es el uréter, y esta es la vejiga. Y resulta que el tumor está en la pelvis, acá. Y es un tumor grande, infiltrante, entonces hay que sacar todo. ¿Qué se hace? La nefro, o se saca el riñón, más el uréter, más un collar de la vejiga, o sea, un rodete alrededor de la implantación del uréter. ¿Para qué? Preveyendo, porque esa zona seguramente puede estar ya afectada con tumor. A eso se llama nefroureterectomía. Si el tumor ya está extendido fuera del riñón, aparte del tratamiento quirúrgico que generalmente se lo hace, hay que hacer lógicamente quimioterapia complementaria. Bueno, complicaciones del cáncer de pelvis y uréter, la insuficiencia renal, si los dos ureteres estuvieran afectados y está taponado el tumor, la diseminación local del tumor y la diseminación general del cáncer, es decir, la presencia de metástasis. Bueno, prevención en ningún cáncer hay. Lo que se tiene que prevenir es el consumo excesivo de tabaco, ¿no es cierto? Principalmente la contaminación. Las personas que trabajan con pinturas, por ejemplo, los pintores, los que pintan autos, por ejemplo, deben usar una máscara protectora, porque al absorber esa pintura puede terminar en una de estas cosas. Acá está, lo que acabo de decir. Bien, eso es un tema muy cortito, que es poco raro, pero es un complemento a lo que vamos a ver después, que es el cáncer de vejiga.
Entonces, volvemos a la pantalla. Y vamos a ver lo que es cáncer de vejiga, por lo menos la parte introductoria, si no terminamos el tema. Quiero darles enseguida, porque en realidad lo que hemos visto es un complemento a esto, al cáncer de vejiga. Que este sí es frecuente, este es más frecuente el cáncer de vía excretora. Bien. ¿Cuál es de 60 a 70 años y más en hombres que en mujeres? En una relación de 2 a 3 a 1. Mucho en el cáncer de vejiga es el tabaco. Y se ha visto que, bueno, hombres fuman más que mujeres. Eso es real. Aunque en algunas partes del mundo creo que ya se han equiparado las proporciones, pero hombres generalmente fuman más que mujeres. Ocupa el segundo lugar de los tumores geniturinarios después de los de próstata. El cáncer de próstata es el más frecuente. Después viene el cáncer de vejiga. La mayor incidencia entre los 60 y 70 años. ...60 a 70 años. Más frecuente hombres, mujeres, ya les decía, la mayoría son de origen epitelial, transicional. El 2% están asociados a tumores de pelvis o de uréter. ¿Ya? El 38% de los tumores de vía excretora dan implantes en la vejiga. Esto está lo que acabo de decirles, y hace rato hemos visto en el otro tema, decir del 30 al 50%, 38%, bueno, está en el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que el tumor que estaba en el uréter, acá, da pues implantes en la vejiga. ¿Por qué? Porque la orina va, lógicamente desciende, viene de arriba y va hacia abajo. ¿Dónde se ubica preferentemente el tumor de vejiga? En el trígono y en la región perimeatal. ¿Por qué? Porque esa es la zona que más contacto toma con la orina. Bueno, aquí están los factores etiológicos. Los factores de riesgo, ya saben que muchos no se sabe por qué, y lo que les decía en tumor de vía excretora es lo mismo. Coocupacionales, industrias químicas, aminas aromáticas, colorantes, textiles, plásticos, mineros del carbón, vean. Todos estos están más expuestos. Tóxicos, el tabaco. Eso está demostrado. Se dice que todo paciente con cáncer de vejiga algún momento ha fumado. No quiere decir que todos los fumadores tengan cáncer de vejiga, no. Pero que los que tienen cáncer en algún momento han tenido contacto con el tabaco. Los analgésicos fenacetínicos, la ciclofosfamida, incluso la isoniazida, que es el antibiótico utilizado por la tuberculosis urinaria. Infecciones bilharzianas, que eso no hay acá, y la raza blanca en particular. Aquí quiero que presten atención a este pequeño cuadro. La patogenia. Entonces, no vamos a poner amarillo, vamos a poner verde. A ver, ya. Los carcinógenos, que son los que hemos hablado en este momento, tabaco, analgésicos, colorantes, etcétera, ¿no es cierto? Esos son los carcinógenos. ¿Qué hacen los carcinógenos?
afectan pues a una célula normal y la transforman en una célula maligna en reposo. Esto es lo que se llama carcinoma in situ. Es una célula maligna en reposo, que está latente, que en cualquier momento va a eclosionar y va a dar origen al tumor. Esta célula in situ, este carcinoma in situ, a este proceso, perdón, se llama iniciación. Iniciación, carcinoma in situ. Está en reposo hasta que da origen al tumor vesical. A este proceso se llama promoción. Y finalmente aparece lo que se llama la propagación. Es decir, el tumor se disemina. Anatomopatológicamente hablando, el 98% son epiteliales, principalmente de células transicionales, en el 85% de los casos, células escamosas, en el 1 o 2%, y el 4%, perdón, el adenocarcinoma en el 2%. Puede haber adenocarcinoma en vejiga, puede haber. ¿Qué debe uno sospechar en un tumor de vejiga que dé como histología adenocarcinoma? ¿Qué debe sospechar? Porque usted sabe que adenocarcinoma significa glándulas. Y la vejiga no tiene glándulas. ¿De dónde vienen las glándulas? Eso es importante conocer. Se dice que podrían ser implantes de un cáncer de colon. Puede ser una de las alternativas. El colon es un adenocarcinoma. O si no, del resto del uraco. El uraco también tiene glándulas secretoras de moco. Y podría ser el origen del adenocarcinoma. Habitualmente los adenocarcinomas aparecen en la cúpula. Y si están en la cúpula, con mayor razón, hay que pensar que es origen de uraco. Porque usted sabe que la vejiga es esta, ¿no es cierto? Y el uraco, que era la membrana, entonces por donde entraba el cordón umbilical, si aquí ustedes hacen a la pared abdominal, el uraco tendría que estar acá, que va a la cúpula, se conecta, pero lógicamente este uraco se oblitera y se atrofia. Ahí puede estar el origen del cáncer, de un adenocarcinoma. Los tumores epiteliales son más raros. Tenemos los sarcomas, linfomas, feocromocitomas o mesodérmicos mixtos. Eso es más raro. Como cualquier tumor, histológicamente podemos clasificar en 3 grados, 1, 2 y 3. Pero cuando les pregunten no me van a poner 1, 2 y 3, sino qué quiere decir cada una de estas clasificaciones. Entonces, cuanto más indiferenciado el tumor, es más alto su grado. Entonces dice que el tumor 1, grado 1, es un tumor bien diferenciado. Tumor bien diferenciado. ¿Qué quiere decir bien diferenciado? Que tiene sus células bien establecidas. Mejor pronóstico. El grado 2, medianamente diferenciado, ya es un poco más maligno, digamos, ¿no es cierto? Y el grado 3 es el peor, porque es un tumor totalmente indiferenciado, anárquico, caótico. Esos tumores van mal. No responden al tratamiento ni quirúrgico, ni al tratamiento quimioterápico. Bien, vamos a la clínica. ¿Cómo es la clínica? Entonces, de acuerdo a la clínica, ¿cuál es el síntoma más importante? Como hemos hablado hace un momento, en tumor de vía excretora, el signo más importante, o el síntoma más importante es la hematuria macroscópica. Miren en qué porcentaje, 75-80%. Como es de vejiga, aquí la hematuria es con refuerzo terminal.
Puede o no estar asociada a irritación vesical, puede o no. Otras veces es la microhematuria, es decir, que es en realidad un hallazgo casual. El paciente va a hacerse un análisis de rutina y se encuentra con que tiene 40, 50 hematíes por campo microscópico en orina, y empieza ahí el estudio para determinar de dónde está viniendo ese sangrado. Y ahí nos encontramos con tumor de vejiga, o puede ser de vía excretora también. La irritación vesical en un cuarto de los pacientes, ¿vean? ¿Por qué? Porque lógicamente un tumor, sobre todo cuando ya está grande, está invadiendo la pared, ocupa espacio, pues. Entonces, por un lado, disminuye la capacidad vesical. Y por otro lado, fibrosa la pared vesical y esta se hace más rígida e inflamada, y esto produce disuria, polaquiuria, urgencia mencionada, tenesmo, cistalgias intensas en casos ya avanzados. Y muy bajo, un 20% son asintomáticos. Ya les digo, a veces por hallazgo casual se puede encontrar microhematuria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico de entrada es el diagnóstico clínico. 1, la edad. 2, el sexo. 3, los antecedentes. Bien importante, ¿no? Este es un fumador de 2 cajetillas al día y es un antecedente nefasto para el paciente. Tiene 70 años y es hombre y está consangrado. Entonces ya más o menos uno encasilla el diagnóstico a dónde quiere llegar. Y con esto tenemos que, por supuesto, pedir un examen de sangre y de orina. El examen de sangre probablemente les va a demostrar que está el paciente anémico, y el examen de orina les va a mostrar la abundante cantidad de hematíes que confirma la hematuria, y muchas veces infección urinaria asociada, o sea, una bacteriuria. Si el tumor estuviera invadiendo casi toda la vejiga, puede taponear la desembocadura de los meatos. Si ustedes hacen un dibujito, y aquí tienen el riñón, aquí otro riñón dilatado. ¿Por qué? Porque en la vejiga, dentro de la vejiga, hay un tumor grande que está apoyado sobre los meatos ureterales, y eso taponea la desembocadura y ocasiona fallas renales. Entonces puede estar la urea y la creatinina elevados. El tercer elemento de diagnóstico, por supuesto, es lo que ya saben, la ecografía. Y en la ecografía se puede observar, como se ve aquí, por ejemplo, un pequeño tumorcito acá en el piso de la vejiga. Aquí pueden ver otra ecografía. Ya vamos a terminar la clase, no se preocupen. Donde aparece también otro tumor. Esta es otra ecografía donde pueden ustedes observar con más detalle, aquí y aquí, un tumor en el piso de la vejiga. Miren ustedes acá, ya se ve un tumor más grande. Acá y acá. Bien, lo mismo acá. Allí. Ahí. ¿Ven claramente, no es cierto, o no? Miren, por ejemplo, esta es una ecografía de un paciente que tuve hace muchos años, y eso me olvidaba decirles. ¿Qué característica tiene el tumor? Generalmente el tumor de vejiga de células transicionales es vegetante. Parecen algas marinas flotando dentro de la vejiga. Ese es un tumor exofítico. La mayoría son exofíticos. Pero hay tumores endofíticos que infiltran la pared.
no salen al exterior, sino se meten dentro de la pared y destruyen la pared. Y fíjense ustedes en esta ecografía cómo está infiltrada toda la pared de la vejiga. Como si estuviera mordida por los ratones. Ese es un tumor úlcero infiltrado. A ver, en el urograma excretor, bueno, esta es otra ecografía que no se ve muy clara. Aquí se ve un tumor de vejiga grande también. Y este es un urograma excretor donde pueden ustedes ver que la hemivejiga izquierda está ya prácticamente desaparecida. Caramba. Miren, esta es la vejiga, pero a este lado le falta la mitad. Todo esto está faltante. Eso es por la presencia de un tumor. Y además, fíjense aquí un detalle bien importante, el uréter completamente dilatado. ¿Por qué? Porque está tapando, está obstruyendo el drenaje de orina. Lo mismo acá. Miren este urograma excretor. Pueden ver perfectamente aquí una falta de relleno en la cara lateral derecha de la vejiga. Lo mismo aquí en la cara lateral derecha, izquierda, perdón, acá. Aquí ni qué decir, acá. Bien. Lo mismo, esta es una cistografía. Y fíjense ustedes cómo le falta un pedazo a la vejiga. Y finalmente, con todos estos estudios, ya ustedes como médicos generales derivan pues al médico especialista. Y el médico especialista con todo este arsenal, lo primero que tiene que hacer es una cistoscopía y confirmar el diagnóstico. E incluso el otro día hemos hecho una cistoscopía, hemos visto un gran tumor de vejiga, que se los voy a mostrar en la próxima clase, o creo que les he mostrado, no les he mostrado. Un gran tumor de vejiga, le hemos tomado una pequeña biopsia así, pero muy superficial, porque no estábamos con el receptor endoscópico y ya tenemos el resultado que es un carcinoma de células transicionales. Pero la cistoscopía confirma el diagnóstico. Si ustedes tienen todo esto, incluso pueden hacer citología urinaria, es decir, Papa Nicolau en orina para determinar la presencia de células neoplásicas. Lógicamente, este no es un estudio muy seguro, puede darles un 20 a 30% de falsos positivos. Es la cistoscopía y así se ve como alga marina dentro de la vejiga el tumor. Como esto, ¿vean? Esa es la imagen clásica, típica de un cáncer de vejiga. Fíjense ustedes, aquí se ve, vamos a borrar esto, se ven pero como algas, todito esto, miren. Todito está invadido por tumor. Lo mismo acá. Bien, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. La próxima clase continuamos con la estadificación, el diagnóstico final y el tratamiento. Bien, para la próxima clase, bueno, primero, ¿qué preguntas hay? ¿No hay preguntas?